Sí, muchas gracias. Vamos a proceder a la clausura de este seminario internacional. Durante 2 días hemos tenido ocasión de estudiar la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y su aplicación por los tribunales de los Estados miembros, también por las administraciones de los Estados miembros. Como dijo el director de la agencia, Michael O'Flaherty, en su intervención, hablar en el contexto actual de los derechos fundamentales es muy necesario. Bueno, pues yo creo que más necesario que nunca, dijo. Pues efectivamente hemos hablado sobre derechos fundamentales, sobre la Carta de Derechos Fundamentales y de toda una serie de cuestiones muy actuales surgidas de la aplicación o como consecuencia de la aplicación de la Carta. Los cambios, como hemos visto esta mañana, en materia de protección de consumidores, tan importantes, tan numerosos, que han provocado cambios de envergadura sucesivos en las leyes españolas, en las leyes procesales, hipotecarias españolas, y un aluvión de casos que plantea pues la necesidad de acudir a medios, o de pensar por lo menos en acudir a medios alternativos de resolución de conflictos alternativos al judicial, ¿no? La tutela judicial efectiva y la independencia judicial. El Tribunal de Justicia, como se nos ha explicado, ha emprendido un control sobre la organización del Poder Judicial de los Estados miembros, de cómo se organiza el Poder Judicial, el sistema judicial en los Estados miembros, ¿no? La protección de datos personales. Una cuestión que ha aparecido es esa legislación nacional española se limita a adecuar el derecho interno al reglamento comunitario, ¿no? Y entonces, esa cuestión que se ha apuntado, ¿no? ¿Quién es el legislador de los derechos fundamentales? No deja de ser una cuestión interesante, ¿no? Y cuestiones, como hemos visto esta, de la protección de datos, que alcanza también a la práctica notarial, como aquí se nos ha señalado. Vemos entonces que existe una vis expansiva en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que es consecuencia de la expansión de la aplicación del derecho de la Unión Europea. Y lo que ocurre es que la Unión no quiere regular un aspecto concreto, por el contrario, quiere regular construido ya el mercado único, quiere asegurarlo, garantizarlo, completarlo, regularlo con exclusividad. Y esta situación provoca dificultades en la aplicación de la Carta por los jueces nacionales, por los notarios, por los aplicadores del derecho de los Estados miembros. Ciertamente, como comentábamos ayer, la cuestión prejudicial está en manos de los tribunales, que como un medio para dialogar con el Tribunal de Justicia en su interpretación de la Carta de Derechos Fundamentales o en su aplicación de la Carta. Y lo que advertimos es que los tribunales nacionales han recurrido a la Carta, a la cuestión prejudicial con mucha frecuencia, ¿no? Creo que también se deduce de la práctica estudiada que tanto en Francia como en Reino Unido, así como en Italia, los particulares han aprendido también a suscitar dudas a los jueces internos, a los jueces de sus estados, sobre la adecuación de la ley interna al derecho de la Unión Europea y que la cuestión prejudicial se ha convertido en un instrumento también para los abogados y para los particulares en la defensa de sus intereses y de sus posiciones. Pero luego hemos visto que hay otro nivel de discusión. ¿Cuál es la posición de los tribunales superiores de los Estados miembros respecto de la Carta de Derechos Fundamentales o del sistema de protección de derechos fundamentales de la Unión Europea? ¿Cuál es la posición del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional en Francia, Italia, Reino Unido, España? ¿No han sido creados estos tribunales para garantizar los derechos fundamentales reconocidos en sus respectivas constituciones? Todo lo que hemos escuchado esta mañana, todos estos casos no suponen una invasión en las estructuras del ordenamiento jurídico nacional, en su identidad constitucional. Esa cuestión apareció ayer en un debate muy vivo al que asistimos en una de las sesiones que celebramos ayer.
Frente a esto, vimos también en la primera sesión, ayer por la mañana, que el Tribunal de Justicia ha ido elaborando desde la aprobación de la Carta en el año 2000 como texto jurídico no vinculante y después ya incorporada al derecho primario, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha ido elaborando una doctrina sobre la Carta de Derechos Fundamentales y una doctrina, yo diría, sobre los derechos fundamentales, el sistema de protección de derechos fundamentales en la Unión Europea, señalando que es un sistema autónomo, con sus peculiaridades, distinto de los sistemas de protección estatales, con sus propias singularidades y que hace difícil el trasvase de uno de los conceptos o de determinados derechos y libertades de un sistema a otro. De la misma manera que es difícil o no se transportable o que no se puede trasplantar directamente del sistema francés, al ordenamiento jurídico francés, al español o al italiano, cada uno de las concepciones sobre derechos fundamentales que le son propias. Bien, todas estas reflexiones han sido formuladas durante estos días, formarán parte de una publicación a la que, obviamente, los ponentes están invitados a sumarse, pero también los asistentes al congreso, al seminario, podrán hacerlo. Y a estos efectos lo que haremos es, mediante el comité científico que nos ha ayudado a estructurar o a dar forma a este seminario, también realizará una selección de estas comunicaciones en el caso de que quieran presentarse, ¿no? En fin, yo quiero concluir agradeciendo a los ponentes sus interesantes reflexiones, a los moderadores de las sesiones también lo que han hecho, no han sido solo moderadores, sino en un sentido más amplio, chairman, lo cual es lo que se les pidió. Lo han hecho muy bien y además está en concordancia, digamos, con su trayectoria y con su categoría profesional. Y sobre todo, y por último, quiero agradecer a todos ustedes, los asistentes a estas sesiones, por su participación y por sus preguntas y por su interés. Muchísimas gracias. Bien, como acto final del Congreso voy a dar la clausura ahora mismo. Soy plenamente consciente de que son las 2:22, así que a todo el mundo le apremia el estómago y empiezan ya a estar cansados. Me gustaría deciros que es un auténtico placer participar en la clausura de un Congreso en esta época, porque esto es señal inequívoca de que se ha hecho, y esto ya es importante. En la situación en la que nos encontramos, que haya un colectivo de profesores que estén dispuestos a hacer un congreso es siempre de agradecer. Máxime con las dificultades y muchas que hay desde el punto de vista técnico y también desde el punto de vista personal. La verdad es que lo que te pide el cuerpo es lo fácil, cambiar las fechas y traspasarlas adentro de unos meses. Quizá con la esperanza, yo diría que casi con la ingenuidad, de pensarnos que dentro de unos meses todo habrá acabado. Soy de los que pienso que el COVID no ha venido para quedarse, efectivamente, pero va a durar cierto tiempo. Al menos va a durar hasta que no encontremos los remedios para poder hacer frente a este maldito virus. Por eso, hacer este tipo de actividades en estas situaciones es de agradecer. En estas condiciones es más que justo agradecer en primer lugar al director del seminario, mi querido amigo Santiago, el profesor Santiago Ripoll, por la valentía y por el buen hacer en la dirección del Congreso, agradecimiento que me permites que también haga extensivo al equipo de colaboradores con los cuales has contado. También hay que reconocer y agradecer al personal administrativo y técnico del Departamento de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra la participación en la preparación de este congreso y en concreto quiero fijarme en las figuras de Marta Fernández y Margarida Foncuberta. También es justo agradecerle a todos los ponentes, los que han podido venir aquí, veo unos cuantos, y los que han tenido que intervenir, desgraciadamente, desde la distancia a través de Internet, por las excelentes exposiciones que tuvieron tanto ayer como hoy, y acabar agradeciéndolo a todos los asistentes al Congreso
por vuestra participación en una época convulsa que desgraciadamente nos está tocando vivir. Sin duda, actos como este dan sentido y dan normalidad a nuestras vidas y por eso yo diría que ya podemos estar bien contentos. Con este agradecimiento a todos vosotros, si os parece bien, damos por terminado el Congreso Internacional 20 años de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, su aplicación por los tribunales nacionales. Un abrazo a todos.